Un hombre que le quita la vida a otro por el amor de una mujer. ¿Es una víctima manipulada o un hombre que es capaz de hacer lo que sea por lo que quiere? Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo video. Y si quieres que este video llegue a más personas, no olvides darle like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. El 16 de agosto de 2017, un hombre se dirige hacia su trabajo. Baja al parking a buscar su auto aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Y ahí lo estaba esperando otro hombre para darle 8 heridas de cuchillo. El cuerpo fue encontrado a las 13:50 de la tarde cuando un vecino baja al parking a buscar su auto. Ve unas manchas rojas en la pared y cuando gira la mirada, ahí estaba el cuerpo de Antonio en el suelo y frente a un auto. Antonio Navarro Cerdán era un hombre de 35 años nacido en Alicante, España. Este hombre tenía un importante puesto en una empresa de construcción y tenía muy buen sueldo, además de una vida profesional estable. Antonio estudió ingeniería y según sus amigos era un hombre amable y divertido, pero que no daba prioridad a las relaciones sentimentales. Se enfocaba en sus estudios y en su trabajo, hasta que conoció a una mujer llamada María Jesús, que de cariño todos llamaban Maje. Antonio tenía un amigo llamado Víctor, el cual en el 2011 le presentó a su hermana menor, María Jesús. Se gustaron casi de inmediato y comenzaron una relación sentimental. Maje, hija de comerciantes con fuertes valores religiosos y a la vez con normas muy estrictas ya que formaban parte de una organización religiosa. Estudió en un colegio de monjas y luego tuvo la posibilidad de mudarse a Barcelona para estudiar enfermería. Allí experimentaría una libertad que no había experimentado antes. Cuando Maje comienza su relación con Antonio, se mudan a Valencia y allí ella ejercía como enfermera. Trabajaba 3 noches los fines de semana y también hacía colaboraciones con otras clínicas teresianas. Pero el punto es que Antonio siempre volvía al pueblo donde estaba su familia para mantener el vínculo, mientras que Maje evitaba esto y prefería estar trabajando. La familia de Antonio comenzó a desconfiar de Maje, pero Antonio, enamorado, no escuchaba mucho lo que le decía su familia. Con el paso del tiempo, Antonio descubrió una infidelidad por parte de Maje, pero enamorado decidió perdonarla. Finalmente se casaron el 3 de septiembre de 2016, cuando Maje ya tenía 25 años. Desde lejos, la vida de Antonio y Maje parecía muy estable, pero en realidad, Maje estaba llevando una doble vida que pocos imaginaban, mientras que Antonio simplemente tenía una rutina y un empleo fijo. Maje mantenía relaciones paralelas al menos con 3 hombres diferentes. A cada uno le contaba una historia distinta, le contaba una historia de vida personal distinta, tejía mentiras y empalmaba una mentira con otra para poder sostener todas estas relaciones en simultáneo. Pero ahora volvamos al momento del crimen. Cuando a Maje le dan la noticia, se pone como loca. Rompe en llanto, grita, desconsolada, hubo que darle medicación y cuando se calmó pudo hablar con las autoridades y se mostró muy colaborativa y respondía todas las preguntas. Además, Maje ya tenía una teoría de lo que podía haber pasado ese día. Para ella, ya que Antonio tenía un carácter muy fuerte y que era tan impulsivo, lo más probable era que se hubiese enfrentado al ladrón, y que el ladrón, al no esperarse esta reacción, lo hubiese atacado y así el desenlace fatal. Sin embargo, cuando entrevistan a los familiares, a los colegas y los amigos, todos coinciden en que Antonio era una persona sumamente tranquila, pacífica, que evitaba los conflictos, que sería incapaz de meterse en una confrontación violenta. Maje no perdió tiempo y en su primera declaración no perdió oportunidad para demostrarle a las autoridades que Antonio no era una víctima tan dócil como parecía ser. Lo pintó como un hombre controlador, celoso, incluso violento que le coartaba su libertad, lo que contradecía los testimonios de todos sus familiares, amigos y colegas. La mente de Maje trabajaba muy rápido y ya tenía 2 hipótesis nuevas de lo que podía haber ocurrido para la policía. La primera hipótesis se basaba en que tal vez Antonio tenía una relación extramatrimonial, lo que pudo haber generado una venganza.
Y la segunda hipótesis sugería que como Antonio había tenido una supuesta discusión con un obrero de los que estaban reformando el piso donde ellos vivían, tal vez este hombre, que tenía también una plaza en el mismo parking que Antonio, lo habría atacado. En este punto, los investigadores ya comienzan a dudar de Maje por sus declaraciones contradictorias, por tratar de desviar la atención hacia posibles celos, obreros, ladrones, y también porque contradecía todo lo que decían los familiares que conocían a Antonio. En base a esto, los investigadores comienzan a entrevistar a las amigas de Maje. Ellas al principio avalaban el discurso de Maje y decían que Antonio era celoso, posesivo, controlador. Pero la policía sigue presionando a las amigas y las pone de frente a ciertas contradicciones. Ahí es cuando una de ellas revela que Maje había estado engañando a su esposo con distintos hombres y que Antonio no era consciente de ninguna de estas situaciones. José Antonio, el publicista, este era el amante preferido de Maje. A este le ocultó su estado civil, nunca le dijo que estaba casada. De hecho, él la recibió en su propio departamento, pero ella siempre le daba excusas para no llevarlo al suyo. Y luego de lo que le ocurrió a Antonio, ella tuvo que confesarle que estaba casada y que su esposo había sido asesinado. Obviamente, al principio José Antonio se puso furioso, se sintió traicionado, pero con el paso del tiempo se calmó y su relación con Maje se fortaleció. Luego, la policía descubre que Tomás, otro de sus amantes, sí sabía que ella estaba casada, pero a ella le decía que Antonio la maltrataba psicológicamente, por lo cual se justificaría su doble vida, según él. La policía sigue investigando y apenas 23 días después de lo que le pasó a Antonio, Maje se va de fiesta a una discoteca y conoce a un chico que era guardia urbano. Le gustó y con él pasó una noche desenfrenada en un hotel. Este chico diría que Maje era una depredadora sexual, con la que la pasaría bien en el ascensor, en las escaleras y en la habitación. Todo esto derriba esa imagen de viuda afligida que tenía al principio y aparece en escena el móvil económico. Antonio tenía 3 seguros de vida y Maje ya había comenzado a gestionar el cobro de uno de estos seguros, además de que por viuda iba a recibir una pensión de 1.100 euros. Maje comienza a discutir con la familia de Antonio, reclamándole 30.000 euros que según a ella le correspondían por la compra del departamento de Antonio. Pero en ese momento la familia no entendía por qué ella insistía tanto en temas económicos cuando había pasado tan poco tiempo de la muerte de él. Para los investigadores, el caso estaba claro y casi cerrado, pero en realidad no tenían nada. Así que comenzaron a intervenir todas las llamadas de Maje. Estuvieron escuchando todas sus conversaciones por meses sin lograr nada. Y finalmente llega la llamada de un hombre desconocido para los investigadores. El hombre se escucha preocupado, tenso, triste y menciona que estaba preocupado por la investigación abierta, por todo lo que estaba sucediendo, que incluso se sentía culpable y mencionó que había llamado a la policía. Este hombre también menciona que tal vez lo estaban vigilando, que tal vez tenían pinchadas todas sus llamadas y Maje reacciona preocupada diciéndole que quizás a ella también le estaban escuchando todas las llamadas. Así que ella se preocupa muchísimo y lo cita a él a verse en persona. Salva. Hola, ¿qué tal? Dime. ¿Qué te iba a decir? Por Dime. favor, es que no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado, porque en teoría yo creía que habías estado bien. O sea, yo no sé qué ha pasado, si he dicho algo mal o... No, es que me ha venido a la cabeza que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces, ¡Y va! Jamás te dije que eso yo tenía que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locuras. No te ¿Qué? preocupes.
Pues Maje y este hombre desconocido quedan en verse en una cafetería llamada La Casa del Tapeo. La policía se dirige inmediatamente allí para espiar. Ven llegar a Maje sola y al rato llega un hombre que no encajaba con los gustos de Maje. Mayor, reservado, con un físico muy distinto al de sus amantes. Y entonces se sientan a charlar. Y los investigadores lograron identificar a este hombre. Salvador Rodrigo, de 47 años. Trabajaba en el mismo hospital donde trabajaba Maje. Casado con Inmaculada, la jefa de enfermería del 4º piso del mismo hospital donde trabajaba Maje, con la que tenía una hija y 22 años de casados. Esto fue impactante para los investigadores. A partir de este momento no solo comenzaron a escuchar las llamadas de Maje, sino también las de Salvador Rodrigo. En esas llamadas entre Maje y Salvador quedaba en evidencia cómo se sentía él. Se mostraba con culpa, preocupado por la investigación, preocupado por su relación con Maje a futuro y obviamente él ya sabía todo lo que había sucedido. También se mostraba preocupado por las consecuencias legales y emocionales que le estaba trayendo todo lo que pasó, dando a entender que él posiblemente era el autor material mientras que Maje era la autora intelectual del crimen. Los investigadores comenzaron a ver un patrón en Maje. Definitivamente esta mujer era capaz de seducir y controlar a los hombres que la rodeaban. ¿qué es lo que he dicho yo siempre? Que quiero mejor para ti, ¿vale? Confío en ti. Vale. Que es que te quiero. O sea, es que no... Hay cosas que sé, que siento y es que no te puedo decir nada más que te quiero y eso engloba todo. Y que estoy pensando en ti, es que constantemente, o sea, aunque Salva, que yo cada día te quiero más. O sea, sí, de verdad, o sea, cada día te quiero más, me sonrojo más, me intimidas más. ¿Puedes ver? Oye, para mí es importante, nunca un chico me cuesta que me... José no me pone roja, por ejemplo. Y otras cosas, Sí. quizá a lo mejor pues atracción física sí que tenemos, o ¿sabes? Pero que roja no lo consigue, ¿ves? Por ejemplo, y es una cosa muy difícil en mí. Es que Entonces, estuvimos conectados de una manera especial. Sí, por eso a mí me Convulsa gusta a a veces veces. mantenerte la mirada, o bueno, tú lo sabes. Sí. En este caso, Salvador había sido capaz de matar por ella. Por mucho tiempo los investigadores no entendían cómo estas llamadas entre Maje y Salvador habían pasado desapercibidas. Resulta que Salvador le dio un teléfono de prepago a Maje exclusivamente para hablar con ella. Este teléfono, por supuesto, que no estaba intervenido, así que ellos tenían comunicación tranquilamente por allí. Pero resulta que gracias a un ataque de celos por parte de Salvador, todo cambiaría. Salvador descubrió que Maje se estaba viendo con otro hombre. Esto le generó un ataque de celos, por lo cual llamó a Maje desde una línea que sí estaba siendo escuchada por la policía. Y ahí es donde logran escuchar toda esta conversación decisiva con Maje. José Antonio, no sé qué, no me acuerdo del apellido. Sí, también le hablé del publicista. ¿Te acuerdas del publicista? Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí, Sí, pero con más gente. ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro, Pero escúchame, entonces, ya, o sea, me están investigando a mí. a ti o a él, porque él lo saben. Hostia. Madre mía, pero ¿podemos vernos o no? Madre mía. Yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando. O sea, que estaban pinchando mi teléfono y todo. Tu teléfono no lo sé, pero pues, ¿dónde me quieres a mí en esta historia? Madre mía, yo ya bastante tengo, ¿sabes? Como para estar preocupándome por eso. Podemos no vernos en donde está el consuelo de la Casa del Tapeo, en la esquina. Vale, pues nada. Los investigadores estaban ansiosos por atrapar a Maje y a Salvador.
así que diseñaron una trampa para el 28 de diciembre. ¿Pero en qué consistía esta trampa? La policía le pidió a Vicente, hermano de Antonio, que se citara con Maje para conversar. En esa conversación, Vicente le diría a Maje que la policía ya estaba muy cerca de atrapar al sospechoso principal y que solo le faltaban algunas pruebas. Maje, al escuchar esto, entró en pánico y llamó desde su teléfono a Salvador para quedar en verse de inmediato. Durante esa llamada hablaron del crimen sin filtros, incluso mencionaron cosas que no habían mencionado antes y quedaron en verse en persona para conversar en un parking, donde la policía iba a estar esperándolos. La policía montó un operativo. Salvador y Maje se vieron en el parking y un agente grabó toda la conversación. Luego ellos se trasladaron a una cafetería de un centro comercial donde otro agente estaría grabando todo. En esa conversación hablarían de todos los detalles del caso. Maje y Salvador habían planificado juntos el crimen y ya la policía tenía la prueba que necesitaba. Y el 10 de enero, casi 5 meses después del crimen de Antonio, la policía detiene simultáneamente a Maje y a Salvador. A Maje la detienen saliendo de la casa de José Antonio, el publicista, con el que ya iba a comprar un departamento, y a Salvador lo detienen en el hospital en su puesto de trabajo como vigilante. Una vez detenidos, Salvador y Maje dieron versiones distintas. Salvador dijo y confesó que sí había herido a Antonio en el parking, pero que lo hizo porque estaba preocupado por todo el maltrato que él le hacía a su amante. Exactamente le pidió a usted que lo matara, precisamente así. No lo recuerdo con claridad, pero sí. Que lo matara. Sí. ¿Y usted aceptó? Sí. ¿Y por qué aceptó usted si no conocía siquiera a la víctima? Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Y entonces temía por su vida también. Oiga, señor, pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien. ¿Cómo aceptó usted esta proposición? No lo sé. Temía perderla. Y Maje se presentó como una mujer engañada envuelta en una tragedia. Según ella, Salvador planificó todo solo sin que ella lo supiera. Para ser más específica, Maje decía que Salvador le había confesado lo que pasó, pero de una manera diferente. Supuestamente Salvador había tenido una discusión muy fuerte con Antonio y se le había pasado la mano con él. Así es como lo había entendido Maje. Pero desde sus respectivas celdas, Maje y Salvador comienzan a intercambiar cartas de amor, donde queda en evidencia la habilidad de Maje para manipular emocionalmente a Salvador. En estas cartas ella le hablaba dulcemente, de forma intensa, seductora, le recordaba momentos románticos en el hospital, le decía que le encantaba verlo con su uniforme y que así lo recordaba. Le decía lo deseada que se sentía por él y que ya no podía esperar más para verlo y estar con él. Pero más allá del tono romántico, Maje le recuerda cosas importantes. Y ella le escribe: mi madre reza para que no me falles en el asunto que nos corresponde. Pero Salva no se quedaba atrás. Él también le respondía a Maje con mucho romanticismo y se notaba realmente ciego de amor. Él le respondía cosas como: te quiero tanto que no dejo de pensar en ti nunca. Haría cualquier cosa por ti. Y las firmaba como tu brujo, simplemente Salva. Pero se rompe el hechizo. Estando dentro del penal de Picassent, empieza a correr el rumor de que Maje estaba teniendo relaciones con otros internos. Y esto llega a oídos de Salvador. Esto derrumbó la vida de Salvador. Y a eso sumándole que la hija, cuando lo visitaba, le decía: papá, por favor, ya di la verdad, deja de protegerla, ya basta. Y con el corazón roto, Salvador solicita declarar nuevamente ante el juez. Y esta audiencia se da el 10 de noviembre del 2018. Ahí él confiesa que Maje es la autora intelectual del crimen, que ella lo manipuló emocionalmente para que él cometiera todo esto, que supuestamente Antonio maltrataba a Maje física y psicológicamente y que era un obstáculo para el amor entre ellos dos, y que ambos planificaron la coartada
para planificar el crimen. Y el 15 de octubre del 2020 comienza el juicio para ambos. La fiscalía pide 22 años para Maje y 18 para Salvador, mientras que el abogado de la viuda pide su absolución. En el juicio, Salvador confesó que Maje le indicó dónde Antonio aparcaba su auto y también le dijo que el auto de al lado no lo movían casi nunca, así que él se podía esconder allí. Y que así lo hizo, se escondió y atacó a Antonio dándole 8 heridas de cuchillo. Salvador también indicó que Maje sabía perfectamente lo que iba a ocurrir ese día y que para avisarle que ya lo había realizado, iba a cambiar su estado de WhatsApp. Aunque él trata de protegerla en el juicio diciendo que ella no le había entregado la llave del parking, también dice que ella era consciente de todo y que de ser necesario él se iba a echar la culpa de todo. Confesó que aunque no conocía a Antonio personalmente, aceptó quitarle la vida porque estaba profundamente enamorado de Maje, e insistió que Maje siempre le dejaba claro que mientras Antonio estuviese vivo, ellos nunca iban a poder estar juntos. Por su parte, Maje dice que nunca se sintió amenazada a nivel físico, pero que sí estaba afectada psicológicamente por frases que Antonio le decía, poniendo en duda su fidelidad. Reconoce que habían hablado de divorciarse, pero que para ella era muy difícil dar ese paso por todos los años que tenían juntos. Pero la policía la confronta con unos mensajes que le envió a uno de sus amantes, Tomás, el 4 de junio de 2017, donde dice: "Lo odio, me agobia, me satura. A veces pienso en quitarle la vida, ojalá se muera", y cosas así. Maje admite haber escrito estas palabras, pero dice que lo hizo en un momento de angustia y de frustración. Por otro lado, dice que nunca le mencionó a Salvador que quería que acabara con la vida de Antonio. Dice que nunca hablaron de eso, que no se lo pidió y que no se lo insinuó. Sin embargo, Maje haría un último intento de echarle toda la culpa a Salvador. Ella diría en el juicio que Salvador se presentó en su casa bien vestido, depilado, lo cual a ella le llamó la atención, y es entonces cuando él le confiesa que había tenido una discusión con Antonio en el parking, que le había dado un golpe en la cabeza y que le había quitado la vida. Entonces ella habría entrado en estado de shock, se pondría a llorar y no creería en lo que Salvador le decía. Ella insiste en que no sabía que Salvador pensaba quitarle la vida a Antonio y tampoco entendía por qué Salvador le estaba confesando lo sucedido. No, a Salvador en ningún caso que le mataran. Jamás, nunca. ¿Pudo él entender que usted sí quisiera? No, nunca hablamos de eso de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso. Nunca. No pudo entenderlo él tampoco. No, nunca. Imposible. Suyo, ni... No. ¿Usted sí que diría que por esa época él estaba dispuesto a todo? ¿Por usted o no? Pero no a matar. Es que ¿quién piensa eso? ¿A qué estaba él entonces? ¿Salva? Sí. Pues a estar conmigo, compañeros de vida, a compartir el día a día. Obviamente que le preguntan por qué no le informó a las autoridades lo que acababa de pasar. ¿Cómo que le has dado un golpe? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto? Dice, le he dado un mal golpe y he acabado con su vida. Le digo, ¿pero qué dices? Me puse en shock, me puse a llorar, no recuerdo ya muy bien qué decía a continuación, pero me dijo que por favor, que me tranquilizara, que probablemente mañana yo fuera a declarar como mujer, la esposa de Antonio, y que él tenía un amigo policía que le iba a seguir el caso, que no me preocupara. Mi pregunta, que aún me pregunto, es por qué vino a contármelo. No sé si para implicar, no lo sé. ¿Y usted? ¿Por qué en esa llamada usted no le anima a Salvador a contar a la policía que confiese los hechos o que cuente lo que ha sucedido? Porque como yo le había encubierto a Salva, me veía implicada en esto. Porque yo le había encubierto lo que él había dicho, entonces me veía implicada. ¿Por qué no le animé nunca a contarlo? Pues porque me acobardé. Pensé en mí y pensaba que en las posibles consecuencias de al estar investigada o al ser la esposa de Antonio, se me implicara o en el... También la confrontaron con unos mensajes que le había enviado a Tomás, y Tomás explicó que Maje le había dicho que Antonio sufría de cáncer, por lo cual no podía verse tan seguido con él.
Pero si nos ponemos a pensar, la excusa del cáncer explicaría perfectamente por qué Antonio fallecería de repente. Porque ella le explicaba a Thomas que estaba en una etapa terminal. Finalmente le dan 22 años de prisión a Maje y 17 años de prisión a Salvador. Y por último, se sabe que Maje dio a luz a un varoncito en el año 2023 y su padre es otro recluso del penal que está condenado por haberle quitado la vida a otra persona en el 2008. Así culmina este caso de la viuda de Patraitz, como se le conoce también, o viuda negra. Quiero saber qué opinan de este caso. Realmente yo no siento empatía por Salvador. No me parece que haya sido un hombre manipulado. Me pareció un criminal en pausa, que nada más necesitaba una pequeña chispa para hacer una locura. No sé cómo lo vean ustedes. Y ya saben que si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Por acá les voy a dejar un caso similar que les va a interesar mucho. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias.